Bienvenido a una nueva emisión de su podcast Hablemos de la Familia. Estamos más que gozosos de poder compartir este tiempo con ustedes. Me acompaña mi amada esposa Amanda. Amén, bendiciones. ¿Cómo están? Aquí Tenemos, como siempre, ¿verdad? claro, Con un buen tema, con consejos bíblicos, vamos a decir, pero que están llevados a la práctica. ¿cuál es el tema de hoy, Amanda? Hoy tenemos, hay esperanza para mi familia. Wow. Realmente, hablemos un poco, conversemos un poco. La mayoría, hay muchas parejas, hay muchos miembros de familia que están desesperanzados. Sí, ¿verdad? Muchas parejas que dicen, ya yo no sé qué voy a hacer en mi matrimonio, esto no funciona. O qué voy a hacer con los hijos, o con O los hermanos. Todo. mi hijo anda por un camino que no sé cómo devolverlo, siento que está perdido. Hay hijos que dicen, no me conecto con mi padre, no hay forma que le llegue a él, no hay forma que a mi madre o a mi padre pueda satisfacerlo, porque todo lo que hago está mal. Hay muchas formas de donde las personas a través de la relación familiar se sienten desesperanzados, a un nivel, sobre todo en el matrimonio, Amanda, que empiezan a surgir nuevas ideas creativas como el divorcio. Uf, Porque han perdido porque la pierden la esperanza. esperanza. Han perdido la esperanza porque no entienden por qué no podemos lograr lo que nos planteamos. Y la verdad es que lo ven como que es que tuvieron expectativas de que su matrimonio o su vida siempre iba a ser sin ningún conflicto, pero la realidad es que desde el origen, el Señor creó, claro, para que no hubiera conflicto entre las parejas, pero desde Adán y Eva lo hay. En todo, si vamos a la trayectoria de la Biblia completa, las familias tenían sus conflictos, padres e hijos. Si nos vamos a David, por ejemplo, David, con todo y que era un rey y todo eso, cuando surgió de ser rey, primero se sentía como un hijo que era relativamente, vamos a decir, rechazado. Después surgió como rey, combatió, le ganó, tumbó a Goliat, todo eso, pero al final, después vuelve su vida otra vez a tener conflicto con los hijos. Quizá vayamos un poco más atrás. Tú hablaste de Génesis. Desde el Génesis. Ok, entonces hay que entender un problema. Muchas veces creemos que básicamente el problema del matrimonio de por qué yo no cambio, por qué tú no cambias, es simplemente porque no tengo el deseo, porque no tengo el interés. Si no entendemos que tenemos que ir a las escrituras e ir a Génesis, al libro de Génesis, y entender algunos conceptos que están planteados. Vemos una historia clara que es una realidad de lo que revela Dios, de cómo creó, cómo hizo la creación. Exacto. Y vemos en Génesis 1.26 cuando crea al hombre, en el 1.27 cuando le sopla su hálito, ¿verdad? Su aliento de vida. Su aliento de vida. Y dijo y había dicho, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. Y después crea a la mujer. ¿Verdad que sí? Con su ayuda idónea. Que lo hace desde una costilla. Es la primera, lo que se llama la primera cirugía que le hizo el Señor, que fue donde saca una costilla y de esa costilla crea a Eva. Y en ese tiempo, no nos dicen cuánto tiempo duró en el Edén, pero en el Edén no había problemas, Amanda. Hasta lo que se revela en el capítulo número 3. Entre el 1 y el 3 no nos dice la palabra cuánto tiempo pasó. Pero podemos saber, sí sabemos, que era tan hermoso ese compartir de Dios en el Edén con sus hijos, con su creación especial de Adán y Eva. Y decía que el Señor paseaba en el Edén con Adán. Y es una cosa preciosa. Tú sabes lo que es tú caminar y compartir con tu Dios creador. Sí. Hasta que llega lo que se plantea en el capítulo número 3, que es donde entra a esta creación el pecado. El pecado. Enseña, el pecado lleva a través de lo que nos relata las escrituras de una serpiente. La serpiente es un animal muy astuto. Y a través de la serpiente empieza a distorsionar lo que Dios le había dicho. Porque si hay algo difícil de manejar son las medias verdades, ¿verdad? Exacto. Y entonces le decía, no, porque Dios había dicho que no, ustedes no podían comer de nada del huerto. Y entonces ahí viene Eva y le dice, no es del huerto, sino es del árbol, del bien y el mal. Y entonces hay todo un suceso que no lo vamos a relatar. Pero bien tú lo dijiste. ¿Y qué entra ahí? Ahí entra el pecado. El pecado. Bueno. Y eso, desde ahí,
es que empieza todos los conflictos de las familias. Y como te estaba diciendo, con David lo hubo con Noé, por ejemplo, con sus hijos, ¿verdad? Sí. Cuando Can lo avergonzó. Pero es cosa interesantísima porque son hombres dentro de una familia que andan, que son personas que los relata la Biblia como hombres de Dios, pero tuvieron muchísimos problemas. Bueno, el caso, así como tú hablaste de en Noé con sus hijos, Elí podemos ver también. Elí, que había sido muy genuflexo, es decir, una persona donde tenía un amor tan grande por sus hijos que le faltó carácter para reprenderlos sobre cosas que hacían acciones que profanaban al Señor. Y entonces, y así vemos muchos casos. Elí es un buen ejemplo. Hablaste de David, que es un caso terrible el de David. Y sin embargo la palabra dice que él tenía un corazón conforme al Señor. Por eso él, cuando lo mandaron a buscar a la casa de los padres de David, a quien fuera para rey, que este no, y que este no, y que este no, el mismo papá ya pensaba que no, que el más chiquito no podía ser. Sí. Entonces, de ahí empieza la familia a perder la esperanza. Las familias piensan, no, porque no hay cosa más importante para una persona. Si usted lo analiza y cada uno de los que nos están escuchando se ponen a pensar, ¿qué es lo más importante para usted? Siempre, es su familia. Usted siempre está hablando de la familia, usted siempre quiere lo mejor para la familia. Difícilmente usted escucha una persona que sea un anciano ya, que le digan, ven acá, si tú volvieras atrás, ¿qué tú hicieras? ¿Le dedicaras más tiempo a tu familia o te quisieras ganar más dinero? Por lo general la gente lo que tiende a decir, yo le hubiera dedicado más tiempo a mi familia, me equivoqué. Sí, entonces aquí empieza la esperanza. Sí. La esperanza es entender de dónde vienen los problemas. Los problemas vienen del pecado. No le ponga otro nombre. Definitivamente. Es decir, nosotros venimos con una naturaleza caída. Pero es importante saber que es el pecado que nosotros no señalemos el pecado de nuestra familia. Porque es verdad, yo puedo decir, mi familia no funciona porque mi esposo esto, o porque mis hijos esto, o porque mi mamá aquello, cuando no. Sí. Veamos el pecado de nosotros mismos. Claro, entonces ahí va a entrar. El pecado es el origen de todo. Sí, la desobediencia. Porque antes de haber el pecado, pues lógicamente las relaciones eran perfectas. Exacto. Cuando entra el pecado empiezan los problemas. Entre los problemas viene, bueno, el último podcast que hicimos, hablamos del egoísmo en el pecado, que entra el egoísmo en las parejas, en las personas, en el matrimonio, que viene a ser un tropiezo para poder desarrollar una relación matrimonial adecuada. Pero, ¿qué pasa ahí, Amanda? Si nosotros entendemos primero el pecado y que el pecado que está morando en nosotros, ya sabemos dónde está el origen y entendemos, primero, que no debo tener una desesperanza porque Dios trajo una solución a ese problema. Y tenemos versículos, ¿verdad? Y esa solución al problema, exactamente, pero esa solución al problema viene porque Dios hizo un plan de salvación para restaurar la relación con el Señor. Claro, y lógicamente Jesucristo murió en la cruz. ¿Para qué? Para propiciación y lógicamente expiación, es decir, la paga de mis pecados, y entonces restaurar una relación con Dios y a la vez tener nosotros, liberarnos de la esclavitud del pecado y pasar entonces a tener una autoridad que nos permite a nosotros decirle que no al pecado y no estamos abocados a ser unos fracasados y unos perdedores. Pero bien tú dijiste, muchas veces por orgullo no reconocemos que estamos pecando. Y no trabajamos en esa desobediencia, en ese pecado para restaurar. La esperanza de nuestra familia está en que nosotros reconozcamos que hemos sido desobedientes, que estamos pecando. Y gracias a Dios que tenemos un Dios, como dices tú, que vino para pagar todos nuestros pecados. Entonces Jesús murió en la cruz para redimirnos. Para redimirnos. Y entonces eso nos dice, bueno, si el gran protagonista de la raíz de todo lo que nosotros somos, que nos impide tener una buena familia, un buen matrimonio, es el pecado. Y si Dios nos ha dado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz una puerta de salida, entonces hay esperanza. Hay esperanza, siempre la hay. Quiere decir que mi familia tiene esperanza. O sea que aunque yo me sienta completamente desesperanzado por lo que veo,
entonces viene el tema de la fe y la fe trae Y esperanza. no importa lo que sea, muchas personas dirán, yo no tengo esperanza en mi matrimonio porque mi esposo me fue infiel o porque mi hijo cayó en vicios o hasta por un dolor de haber perdido un familiar. Usted se siente destrozado ya y siente que no tiene esperanza, ya no va a tener más felicidad. A veces por la economía, por nuestras finanzas, que tenemos muchas deudas. Las finanzas, sí, claro. Pero si usted analiza cada uno de esos dolores, de esos sufrimientos que tienen en su familia, hubo pecado. Claro. Hubo pecado, hubo desobediencia, hubo orgullo, hubo vanidad, Orgullo, porque soberbia. muchas veces soberbia, muchas veces caemos en deuda por vanidad, por orgullo, por lo material, por lo que quieren tener. Si nos vamos ese es interesante ese planteamiento, porque si nos vamos a la profundidad de las cosas, de nuestros problemas en la relación, Sí. en la relación matrimonial, en la relación con nuestros hijos y los hijos con nuestros padres, cuando nos vamos a la profundidad, hay un pecado detrás de él. Sí, 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 una Tú acabas de desobediencia. decir, Yo si vuelvo, yo lo que insisto. tengo, nada más estoy pensando en el dinero, ¿verdad que sí? Claro que sí. Entonces yo tengo un ídolo que se convierte en el dinero y pongo el dinero por encima de mis relaciones, de mi relación con mi cónyuge, por encima de mis relaciones con mis hijos y en mi familia, y entonces quiero estar trabajando para producir ese dinero y le robo el tiempo a la relación de la familia. Exacto. Y lo importante es desarrollar, como tú dijiste al principio del programa, dijiste, si te preguntan al final de tu época, de tu espacio y tiempo que Dios te dio en este mundo, cuando te preguntan, y lo que se ha hecho, que se ha preguntado a muchas personas que han terminado una vida y le preguntan, si algo tú quisieras, mirando hacia atrás, ¿de qué tú te arrepentirías? Y mucha de la gente lo que va a decir es no haber pasado más tiempo con mi familia y desarrollar mejor las relaciones, porque al final todo lo material y todo aquello, lo profesional, queda y muere y no va a ningún sitio, pero la satisfacción, el gozo y el impacto que puedo tener en mi descendencia, en aquellos que dejo en este mundo cuando parto, es un impacto que está relacionado con la relación que pudimos hacer y la sabiduría que pudiste traducir a tu familia a través de que Dios pueda revelarte sabiduría. Y en el Señor está esa esperanza, ¿verdad? Claro, yo quisiera que veamos Jeremías. En el capítulo 29, versículo 11, ¿qué dice? ¿Qué dice Jeremías ahí? Amanda dice, porque yo sé. Los planes que tengo para vosotros. ¿Declara quién? El Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Quiere decir que el que camina en los pies de Cristo, el que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y pone su vida al servicio como siervo para que la voluntad de Dios y el propósito que Dios diseñó para nuestras vidas sea cumplida, claro que pues sí. Lógicamente ahí te sirve Jeremías 29:11, que dice, yo tengo excelentes planes para ti. Y no es para ti solamente, es para ti, para tu familia. Planes. El Señor tiene planes buenos para todos. Claro. Para todos. Es verdad que hay personas que dicen, pero bueno, yo me casé con un cristiano para no tener problemas. Usted va a tener problemas, aunque sea cristiano, aunque sea cristiana. Usted va a tener conflicto, va a tener situaciones. Lo importante es que usted tenga la esperanza en el Señor de que lo va a resolver de la mejor manera. No te rindas. Exacto. No te rindas ante la adversidad. No te rindas ante los problemas familiares. No te rindas ante tu matrimonio. Para nada. Por las situaciones que estés pasando. No te rindas. Porque cuando te aferras al Señor, Dios te dará la salida. Y vamos a ver qué dice. Yo quiero compartir con ustedes Salmos capítulo 42, versículo 11. Vamos a ver qué dice. Para cuando te sientas abatido, dice, no te abatas. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser. Y mi Dios. Y mi Dios. El gran solucionador de los problemas es nuestro Señor. Aún no veamos la salida. El Dios que nosotros le servimos es un Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo puede. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y ese es el Dios que da esperanza. Hasta cuando usted pierde un familiar, usted tiene la esperanza de volverlo a ver en la vida eterna, ¿verdad? Siempre y para cuando. todo hay. Siempre y cuando hayamos claro, aceptado. hayamos aceptado. Y por ellos eso, también. Entonces, en ese sentido, la esperanza, no importa lo oscuro que se vea,
No importa lo difícil, no importa que no veamos la solución. Si confiamos en el Señor, Él dará la solución. Hay que tener esa fe siempre, ¿verdad? Dios, claro, Dios, porque la fe trae esperanza. Y si nosotros confiamos y esperamos, entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer esto, Amanda? Perseverar. Orar, perseverar, Y exacto. perseverar en nuestra relación. Tenemos que desarrollar una vida de oración. Oremos por nuestra familia. Oremos por nuestro cónyuge o por nuestro cónyuge. Oremos por nuestros hijos. Y sigamos orando y escribamos el propósito. ¿Para qué? Porque no importa cuánto oremos, vamos a ver lo que Dios va a hacer. Y vamos a ver cómo se hacen, cómo hay oraciones contestadas. Y cada uno trabajar en su orgullo, humillarse ante los mismos familiares, ante Dios primero, pidiéndole y orándole. Y entre los familiares, porque a veces no resolvemos los conflictos y seguimos con el mismo pecado por puro orgullo, porque no queremos reconocer que hay algo en nosotros que puede ayudar a resolver los problemas y las situaciones en su familia. Claro. Usted es la esperanza de su hogar. La familia es la esperanza de la sociedad, es la esperanza del mundo. Claro. Si la familia está bien y cada familia de nuestra sociedad trabaja sus conflictos, trabaja sus situaciones, pues es la esperanza del mundo. Ahora, usted como individuo es la esperanza de su familia, ya sea el padre, ya sea la madre, hasta si son los hijos, los hermanos, cualquiera en la familia. Es la esperanza en la familia para empezar. Habrá gente que nos está viendo ahora, Amanda, y dirá, ¿sabes qué? Todo me parece muy bien, pero estoy cansado. ¿Cómo me recargo de energía? Yo quiero compartir con ustedes Amén. Isaías capítulo 40, versículo 31. Hay respuesta para todo en las Escrituras. Isaías capítulo 40, versículo 31. ¿Qué dice? Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiere decir, ¿de dónde viene tu consuelo y tu aliento? Viene de tu esperanza, de tu fe en el Señor. Y entonces si nosotros confiamos en el Señor, Él nos oremos. Padre, estoy cansado, sea abierto en tu oración. Estoy cansado, estoy desesperanzado. Señor, ayúdame, ayúdame. Y Él renovará tus fuerzas. Como las águilas, dice la palabra, y te remontará, y te recargará las baterías, para que puedas caminar cada día y decir, ¿sabes qué? Yo puedo, porque Dios te dice, tú puedes. Tú puedes. No desfallezcas, no vamos a tropezar, pero nos vamos a levantar. Perseverar, ¿verdad? Y vamos a tropezar y vamos a levantarnos. Vendrán días difíciles. Vendrán días de debilidad, pero ahí en esa debilidad, dice el Señor, se fortalece en nuestras debilidades. Lo único que tenemos que hacer es perseverar, orar, clamar al Señor, buscar ayuda en el Señor y cambiar nuestra actitud frente al problema. Cambiar una actitud, porque cuando el problema llega a ti, lo importante no es el problema, sino tu actitud que va a asumir ante el problema, porque ahí empieza la victoria. Puede ser muy grande el problema, pero si nosotros confiamos y decimos, Padre, yo no puedo con este problema. Dice el Señor que traigan sus cargas a mí. Amén. No puedo con esto, Señor. Entonces vengo, dice en Mateo 11:28, compártelo ahí con nosotros. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Lleva tu carga al Señor. Ese es el momento. Y cuando le mostremos nuestra carga y la depositamos ahí, déjala, no la vuelvas a buscar, déjasela a Él. Y Dios va a obrar. El Señor obra cuando confiamos. Y uno mismo tiene que trabajar en su transformación, porque a veces oramos para que el Señor haga un cambio en nuestra vida, pero nosotros seguimos con la misma actitud negativa o de desobediencia. Y entonces nosotros somos desobedientes por un lado, pero queremos que el Señor, como quien dice, haga magia. Y dirá, bueno, tendrán momentos y vamos a tropezar de nuevo. Bueno, entonces le voy a dar esta palabra. Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Hay que pedirle al Señor sabiduría también para uno manejarse en la familia, claro, para disciplinar. Nosotros somos la guía en el hogar, los padres, por ejemplo,
Muchos hijos que caen en vicios y que están descarriados o que llevan una vida muy del mundo, que a veces los padres nos quejamos, es por desobediencia hasta de nosotros mismos, de no haberlos disciplinados adecuadamente. Y no nos desesperemos porque las cosas no salgan como esperamos en el momento que esperamos, porque el tiempo es de Dios, no es el que queremos nosotros. Así es. Tenemos que aprender a esperar, porque en la espera también está forjando, el Señor está forjando nuestro carácter. Y yo quiero compartir otra palabra aquí, que es Romanos capítulo 8, versículo 25. Vamos a verlo en pantalla. 8:25. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es decir, aunque no veamos Eso es fe. a los ojos, claro, y aunque no lo veamos en los ojos la solución, confía. No todas las soluciones nosotros las tenemos en la cabeza, ni van a surgir como esperamos que salgan. Dejemos que Dios, que es el creador, es creativo. Y muchas veces vendrá la solución de una manera que ni siquiera pensamos que iba a venir de esa manera. Así No es. nos formemos precondiciones ni tengamos prejuicios en cómo deben ser las cosas, ni nos imaginemos cómo Dios va a obrar. Sencillamente confiemos. Dios lo que quiere es que confíes. Ora, persevera. Y yo creo, Amanda, que ya estamos llegando al minuto, ¿verdad? Hacia el final de este programa. Creo que debemos compartir una última palabra que dice en Salmos 130, versículo 5. Que nos dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Amén. El Señor nos prometió estar con nosotros en todo tiempo, ayudarnos y ser nuestra guía. Pero busquemos de su palabra para conocer cuál es el deseo que tiene Dios para con nosotros. Cómo debemos actuar está en la palabra. Debemos estudiar las escrituras, ¿verdad? Para poder obedecerlos, para poder hacer las cosas sin pecar. Es importante, hermanos, que usted se vaya hoy de este podcast pensando, por más difícil esté la situación en mi familia, por más desajustada, por tantas cosas, tanto dolor que pueda haber en mi familia, Amén. tanto daño que haya habido en mi familia, Dios te dice, Él es un Dios que sana. En Él hay esperanza. Él es un Dios que restablece. Él es un Dios que puede reconstruir todo y hacerlo nuevo. Por lo tanto, hoy nosotros te decimos lo que Dios dice en su palabra y nos lleva a todos nosotros a pensar. Confiemos en Él, porque Dios es bueno, Dios es fiel. Y el que confía en el Señor, en el Señor, el que confía en el Señor, Dios no lo defrauda. Así que no importa lo difícil que esté tu situación en la familia, busca a Dios. Hay esperanza. Hay esperanza porque Dios te ama, ama a tu familia. Solo tienes que buscar donde tienes que buscar. Y es en su trono, a nuestro Padre que está en los cielos. Así que vamos a terminar con una oración. ¿Te parece bien? Por supuesto Siento que sí. en el corazón que debemos hacer una oración, inclinamos nuestro rostro. Ay, santo, gracias, Padre. Y damos gracias, Señor. Bendito y santo eres un Dios fiel, Dios todopoderoso que todo lo puede, Señor. Te pedimos que tú lleves a aquellos que están viendo este programa, lleve a sus corazones una renovada esperanza. Que sientan en su corazón tu presencia y que saques de sus pensamientos los pensamientos negativos, los pensamientos de una familia fallida, la desesperanza, y transfórmalo, Señor. Amén. Corazones esperanzados, porque tú eres un Dios fiel. Y el que se allega a ti, Señor, el que te acepta en su corazón, el que clama a ti, dice tu palabra, y yo te responderé. Tú estás ahí para cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres un Dios de paz, un Dios de matrimonio, un Dios de familia, porque tú fuiste el que diseñaste el matrimonio, la familia, como la unidad. Por lo tanto, tú
Padre, te agradas en una familia feliz, en una familia armoniosa, en una familia que aunque tenga sus imperfecciones, esté fundamentada en la roca de Cristo y tú fundamentándola en el amor tuyo. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Si te ha gustado esta emisión de este podcast sobre esta esperanza, Señor, para tu familia, te pedimos que te gusta y que te inscribas si no estás inscrito para que la próxima emisión de Hablemos de la Familia puedas compartir con nosotros. Te bendecimos y bendecimos tu casa, bendecimos tu familia. Hasta la próxima.